Estimadas amigas, estimados amigos, muy buenos días. Lo que está de moda ahorita es lo que viene en el 2024 relacionado con los impuestos, tanto a personas naturales como a personas jurídicas. Indudablemente un incremento en el pago de esos impuestos y en el valor de esos impuestos a pagarle el Estado es elevado. Es decir, la reforma tributaria 2022, ley 2277 de diciembre de 2022, trajo una serie de efectos para el 2024, tanto para esas personas naturales como para las personas jurídicas. Y el impacto básico es el aumento de los impuestos. Un aumento para ambas partes, más para las personas naturales que para las personas jurídicas. Entonces, frente a eso, hablan de límites y potestades del Estado colombiano propias del derecho tributario. Lógicamente este es un tema para expertos, pero voy a tratar de tocarlo de una manera simple para que entienda el campesino, el innato, entienda la persona que no sepa eh, nada de estas materias tan complejas. Complejas desde el punto de vista técnico, jurídico, financiero, pero eh, que toca la vida cotidiana, la riqueza, la propiedad de las personas, que es un derecho fundamental. La propiedad es un derecho fundamental, no olviden eso. Entonces, digamos que un Estado cuando fija los cálculos de tarifas o las tarifas, puede tener en ese momento unas decisiones que se consideran confiscatorias y amenazadoras al derecho de propiedad. Hay unos límites, pues, materiales, cuantitativos, al poder impositivo del Estado colombiano. Cierto tipo de limitaciones excepcionales al poder impositivo del Estado colombiano, particularmente del orden cuantitativo, establece que la jurisprudencia anterior a la actual Constitución del 91, Constitución colombiana, en esa época se justificaba bajo la figura del impuesto confiscatorio o expropiativo. Pero mire, hoy en día debe considerarse, a pesar de las observaciones, de las instrucciones, de las órdenes de la OCDE, perteneciente a la ONU, deben considerarse de acuerdo, amigas y amigos, con los principios de justicia y equidad fiscales, que se erigen en el fundamento del deber de toda persona, lógicamente, de contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado. Y de otra parte, el límite del poder impositivo del Estado. El establecimiento, pues, de un impuesto injusto e inequitativo no entra en la órbita constitucional. Y es que para nadie es extraño que la tributación necesariamente, repito, afecta la propiedad y la riqueza y es un poderoso y legítimo instrumento de redistribución del ingreso y de reducción de las desigualdades sociales y económicas del país. Sin embargo, amigas, amigos, su cometido no es destruir las fuentes de la riqueza y del trabajo de la sociedad. La tradición jurisprudencial colombiana coloca, pues, el límite del poder impositivo del Estado en la extinción de la propiedad o de la renta. Ese 35% que pagan las empresas es justo, y ahora con los cálculos y exclusiones de algunas partidas para aumentar las bases y los impuestos, es legítimo, es constitucional frente a este límite. Las tarifas de los trabajadores son o no son.
Mire, el lindero que solo afectando la justicia y la equidad fiscales puede desbordarse, no acota, amigos míos, un espacio nada estrecho, pues, a esa potestad estatal. De tal manera que no es difícil, pues, acreditar a la luz de la jurisprudencia colombiana la aceptación de un límite cuantitativo al poder impositivo del Estado, cuya superación induce a calificar el respectivo impuesto como confiscatorio, presuntamente confiscatorio, o generador de una expropiación de hecho. Desde luego que siempre que no se traspase ese umbral se reconoce ese poder impositivo, desde el punto de vista lógicamente cuantitativo. Y eso depende de los sabios de Colombia, es decir, de los personajes politiqueros del Congreso, al cual la Constitución atribuye la competencia de esos personajes que solo se conocen en elecciones. Ellos establecen, pues, o tienen la facultad de establecer la carga tributaria y regular libremente su magnitud, pero siempre que no se desconozca otros preceptos de la Carta. Finalmente, el umbral de la carga tributaria máxima en la práctica en estos países subdesarrollados o de economías emergentes no se ha definido en términos absolutos y es apenas comprensible que ello de alguna u otra manera, pues de acuerdo con los sabios jurídicos, pues no debe hacerse, no puede hacerse de esa manera. Luego la jurisprudencia colombiana solo da cuenta de casos límites cuando la tarifa absorbe pues la renta o abarca casi todo lo grabado. Bueno, hasta aquí, mis estimados amigos, les hago esta pequeña intervención y reflexión. Buen día.